¿Alguna vez has pensado cuán dañino es para el planeta producir energía de la forma en que lo hacemos en la actualidad? En el día a día necesitamos de máquinas que nos faciliten la vida y a su vez, estas necesitan energía para funcionar. Por ejemplo, un coche necesita combustible para moverse. Dentro del motor la gasolina es quemada y transformada en energía y el residuo de esta combustión es liberado a la atmósfera. La producción de energía eléctrica en las centrales requiere de un gran uso de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural o carbón, y con la quema de estos se produce una gran cantidad de anhídrido carbónico, dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, polvo, entre otras sustancias contaminantes. Es por ello que los científicos se han dedicado a buscar alternativas para producir energía de una manera que no contamine tanto al planeta. Durante casi toda la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado las energías renovables como fuente de energía. No es hasta después de la revolución industrial cuando se inicia la utilización generalizada de los combustibles fósiles. Este último periodo, de unos 200 años, se ha caracterizado por un consumo creciente e intensivo de energía que prácticamente ha acabado con los combustibles fósiles. Hace unos 2000 años, el hombre comienza a utilizar fuentes energéticas basadas en la fuerza de la naturaleza, como la del agua, y hace unos 1000 años la del viento. Aparecen así los molinos de agua primero y los de viento después, que en un principio fueron usados para moler granos. Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es inagotable, ya que provienen de la energía que llega a nuestro planeta de una forma continua como consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de la Luna. Son fundamentalmente la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y las marinas. ¿En qué nos beneficia el sol? El sol es la fuente de energía natural más importante del planeta. Desde la antigüedad, el sol ha sido la fuente de energía más utilizada. La energía solar se puede transformar directamente en electricidad mediante células fotovoltaicas. Este proceso se basa en la aplicación del efecto fotovoltaico que se produce al incidir la luz sobre unos materiales llamados semiconductores. De esta manera se genera un flujo de electrones en el interior del material, que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica. Un panel fotovoltaico, también denominado módulo fotovoltaico, está constituido por varias células fotovoltaicas conectadas entre sí y alojadas en un mismo marco. Las células fotovoltaicas se conectan en serie, en paralelo o en serie paralelo en función de los valores de tensión e intensidad deseados, formando los módulos fotovoltaicos. Dentro de los mayores productores de energía eléctrica a partir de fuentes solares, Estados Unidos es el quinto mayor productor, seguido de Italia, Japón, España y Alemania, siendo este último el mayor productor. De esta energía son innumerables, pero se resumen en que es una fuente de energía natural e inagotable y sobre todo no contamina. Ambientalmente, este tipo de energía no produce emisiones de dióxido de carbono ni de otros gases contaminantes a la atmósfera, no consume combustibles, no produce ruidos y es inagotable. Económicamente, la instalación de los paneles es simple, requieren poco mantenimiento, tienen una vida larga, resisten condiciones climáticas extremas, granizo, vientos, cambios bruscos de temperatura, humedad. No existe una dependencia de los países productores de combustibles y se pueden instalar en parajes rurales donde no llega la red general de electricidad. Además, si quisiéramos generar toda la energía que la humanidad consumió en el año 2001, o sea 19 millones de kilovatios hora solo con energía solar fotovoltaica, se necesitaría una superficie de 160.000 kilómetros cuadrados,
los cuales representan solo un 0,12% de la superficie terrestre, y esto demuestra cuán efectivo es el uso de esta energía. En la actualidad, la energía hidráulica se utiliza principalmente para producir energía en las centrales hidroeléctricas. El agua, retenida en un embalse o presa, se deja caer por una tubería a cuya salida se coloca una turbina, el eje de la cual comienza a girar al caer el agua. Este giro pone en marcha el generador eléctrico, obteniéndose así la electricidad. Hay dos tipos de centrales hidráulicas, las que producen más de 10 megavatios hora. Estas, a gran escala, presentan algunos inconvenientes, tales como la evacuación de zonas pobladas o de interés natural debido a la construcción de grandes infraestructuras y el desvío de ríos. Por estos inconvenientes, que pueden generar un impacto ambiental y humano, la energía hidráulica no es considerada estrictamente una energía verde, pero sí lo es la energía mini-hidráulica. En todo caso, la energía hidráulica tiene la gran ventaja de no contribuir al cambio climático al no emitir dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero. Por otra parte, si se tiene especial cuidado en la selección de la ubicación y respeto en el medio ambiente, el impacto se puede reducir de forma considerable hasta ser, de hecho, prácticamente nulo, como es el caso del aprovechamiento de presas ya existentes destinadas a otros fines y el aumento de la potencia en centrales en explotación. En cambio, las mini hidráulicas son centrales con una potencia instalada menor a 10 megavatios. En su mayoría son instalaciones de agua fluyente, lo que quiere decir que generan electricidad mientras tienen un caudal superior a un mínimo técnico y se paran cuando el caudal baja de ese nivel. En cambio, la energía mareomotriz aprovecha las mareas para producir energía eléctrica. El principio de funcionamiento es bastante simple. Normalmente existe un dique que separa dos masas de agua. El aumento de nivel en una de ellas por causa de la marea hace que aumente la presión con respecto a la otra. Esta diferencia de presiones es la que aprovecha un conjunto de turbinas para generar energía eléctrica. Además, este sistema cuenta con la ventaja de que la generación es bastante predecible, ya que depende directamente de las mareas. No debemos confundir la energía mareomotriz de las mareas con la ondimotriz u olamotriz, la cual consiste en el aprovechamiento de energía de las olas, pero en estos momentos se encuentra menos desarrollada tecnológicamente. Podemos encontrar un cierto parecido con las centrales hidroeléctricas, donde también se utiliza una diferencia de presiones para conseguir energía, aunque en este caso en ríos en lugar de mar. En resumen, el agua como fuente de energía tiene grandes ventajas. Por ejemplo, con la energía hidroeléctrica es inagotable mientras el ciclo del agua no varía. Tiene un bajo costo de mantenimiento, bajo impacto en el ambiente, larga vida útil y se puede usar tanto como para pequeños consumos como para el consumo industrial. En tanto que entre las ventajas del uso de la energía mareomotriz destaca el hecho de que sea autorrenovable, no contaminante. Es silenciosa, de bajo coste de materia prima y podemos disponer de ella en cualquier época del año. El uso de la energía eólica por el simple motivo de que es una de las pocas energías que se ha utilizado desde tiempos muy remotos, como por ejemplo en la navegación con los llamados veleros. Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales del viento, la variación de la velocidad del viento con respecto a la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempos breves y valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 20 años. Es también importante conocer la velocidad máxima del viento.
Para poder utilizar esta energía es necesario que ésta alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a usar, pero que suele empezar entre los 3 metros por segundo y los 4 metros por segundo, velocidad llamada cutting speed, y que no supere los 25 metros por segundo, velocidad llamada cutout speed. La energía del viento es utilizada mediante unas máquinas capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación, utilizable ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, que comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red, es conocido como aerogenerador. En estos, la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios. En 2009, la eólica generó alrededor del 2% del consumo de electricidad mundial, cifra equivalente a la demanda total de electricidad en Italia. Ambientalmente, destaca el hecho de que los lugares seleccionados para la instalación de los aerogeneradores coincidieron con las rutas de las aves migratorias, lo que hizo que aerogeneradores y aves entraran en conflicto. Sin embargo, los actuales aerogeneradores son de baja velocidad de rotación y por tanto, el problema del choque con las aves se ha ido reduciendo. Las plantas geotérmicas aprovechan el calor generado por la Tierra. A varios kilómetros de profundidad, en tierras volcánicas, los geólogos han encontrado cámaras magmáticas con roca a varios cientos de grados centígrados. Además, en algunos lugares se dan otras condiciones especiales, como son capas de rocas porosas y capas rocosas impermeables que atrapan agua y vapor de agua a distintas temperaturas y presiones, y que impiden que estos salgan a la superficie. Si se combinan estas condiciones, se produce un yacimiento geotérmico. Una vez que se dispone de pozas de explotación, se extrae el fluido geotérmico que consiste en una combinación de vapor, agua y otros minerales. Este se conduce hacia la planta geotérmica donde debe ser tratado. Primero pasa por un separador de donde sale el vapor, la salmuera y los líquidos de condensación y arrastre, que es una combinación de agua y materiales. Esta última se envía a pozos de reinyección para que no se agote el yacimiento geotérmico. El vapor continúa hacia las turbinas, que con su rotación mueven un generador que produce energía eléctrica. Después de la turbina, el vapor es condensado y enfriado en torres y lagunas. En algunas zonas de la Tierra, las rocas del subsuelo se encuentran a temperaturas elevadas. La energía almacenada en estas rocas se conoce como energía geotérmica. Para poder extraer esa energía es necesaria la presencia de yacimientos de agua cerca de estas zonas calientes. La explotación de esta fuente se realiza perforando el suelo y extrayendo el agua caliente. Si su temperatura es suficientemente alta, el agua saldrá en forma de vapor y se podrá aprovechar para accionar la turbina. El vapor producido por líquidos calientes naturales en sistemas geotérmicos es una alternativa al que se obtiene en plantas de energía por quemado de materia fósil, por fisión nuclear o por otros medios. De los 200 países que hay en el mundo, México ocupa el cuarto lugar de las naciones que utilizan energía geotérmica para la generación de electricidad. La energía geotérmica tiene varias ventajas. El flujo de producción de energía es constante a lo largo del año, ya que no depende de variaciones estacionales como lluvias, caudales de ríos, etc. Y es un complemento ideal para las plantas hidroeléctricas. Muy poco hemos oído hablar sobre la bioenergía.
y aún menos sabemos qué es lo que ella significa. Muchos nos preguntaremos qué es la bioenergía y de dónde proviene. La bioenergía proviene de la biomasa. Ahora, ¿qué es la biomasa? La biomasa es todo aquello que está vivo o que estuvo vivo hasta hace poco tiempo. Los árboles, la basura, las cosechas e incluso el excremento de los animales son considerados como biomasa. La biomasa es considerada como una energía renovable. Parte de la energía solar es absorbida por las plantas y convertida en materia orgánica o biomasa. Cada año las plantas producen una cantidad de contenido energético 5 veces superior al de la demanda mundial, pero solo se aprovecha una mínima parte. Existen diversas fuentes sostenibles de biomasa, los residuos de las explotaciones forestales y agrícolas y los cultivos energéticos. Podemos utilizar la biomasa para producir electricidad. Muchas ciudades queman su basura en centrales que las transforman en energía. Quemar la biomasa no causa tanta contaminación como quemar carbón o petróleo, pero a mucha gente no le agrada la idea por el hecho de que a veces huele mal. La biomasa puede ser utilizada para producir metano. En China, muchos granjeros usan la basura e inclusive el excremento animal y el humano para producir metano. Introducen los desperdicios en un tanque hermético en donde el contenido se va pudriendo debido a la falta de aire, y es durante ese proceso que empieza a producirse el gas. Los granjeros lo utilizan para cocinar o para iluminar sus casas, y los desechos pueden ser utilizados como estiércol para abonar las cosechas. Los tipos de energía que provienen de la biomasa son el calor y el vapor, biocombustible, electricidad y la cogeneración de calor y electricidad. Hay diversos procesos de conversión de la biomasa en energía. Por ejemplo, los procesos de combustión directa se aplican para generar calor por medio de la quema de este recurso. Los procesos termoquímicos, en donde la biomasa se convierte en un producto combustible a través de un proceso de pirólisis o carbonización, y el producto final tiene más densidad y valor calorífico, lo cual lo hace más conveniente para su uso y transporte. Y por último, los procesos bioquímicos, en los cuales se utiliza la biomasa humedecida con bacterias en un ambiente anaeróbico para producir biogás, un gas combustible que se obtiene mediante un biodigestor. Entre las ventajas de la biomasa como fuente de energía está el uso de los residuos forestales y agrícolas, que disminuye el riesgo de posibles incendios forestales y mejora la calidad del bosque. La digestión anaerobia elimina residuos orgánicos, cuya acumulación representa un grave problema de contaminación. La utilización de tierras para cultivos energéticos ofrece una salida económica a muchas comunidades rurales, ya que estos exigen menos fertilizantes y herbicidas. En general, no requiere de tecnologías sofisticadas ni costosas, es una fuente de energía local y contribuye a generar empleo. Para muchas industrias, la posibilidad de utilizar los residuos que generan para abastecer sus propias necesidades energéticas representa un ahorro. Sin embargo, el rendimiento energético de la biomasa es menor que el de los carburantes derivados del petróleo. Las instalaciones industriales preparadas para el uso de la biomasa requieren de una inversión de entre un 20 y 100% mayor que las que utilizan combustibles fósiles. La biomasa tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, en el sector doméstico, los biodigestores aprovechan los desechos de otras actividades. No producen contaminación adicional y se pueden incorporar al diseño de viviendas, ranchos e inclusive escuelas rurales. En el sector industrial, las aplicaciones más importantes de la biomasa son la generación de calor para el secado de productos agrícolas como el café. La cogeneración es una combinación de electricidad y calor y es usada para la generación eléctrica para dar calor a los hornos y calderas para el secado de madera y granos. Y en el sector comercial, la biomasa es utilizada en restaurantes y pequeños negocios en forma parecida a la doméstica. En 2011, las energías renovables representaron el 20.3% del total de generación de energía eléctrica a nivel mundial. En México, hasta febrero del 2012 se contó con 14.324 megavatios de capacidad instalada en generación eléctrica basada en energías renovables, incluyendo grandes hidroeléctricas, las cuales representaron el 22.3% de la capacidad total de generación eléctrica en el país.
El territorio mexicano presenta una radiación solar promedio superior a los 5 kWh por metro cuadrado al día, lo que coloca a nuestro país como una de las zonas con mejor nivel en el mundo. También es uno de los principales productores de energía a partir de recursos geotérmicos. Hasta febrero del 2012, el país ocupó la cuarta posición con una participación global del 8.7%, solo detrás de Estados Unidos, Filipinas e Indonesia. En esa misma fecha, México ocupó el segundo lugar en proyectos aprobados por la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, con una participación global del 3.51%. México forma parte del llamado Cinturón Solar, que lo ubica entre los principales países con mayor potencial solar en el mundo. De acuerdo con información de la CIA, nuestro país es el número 17 en términos de producción de energía, con más de 250.000 millones de kilovatios hora al año, de los cuales se utiliza el 80%. Del total de energía producida en el país, solo el 3.3% se obtiene de fuentes renovables. La energía hidroeléctrica es la fuente de energía verde más utilizada en México a través de unas 4.000 presas que producen 19 teravatios hora al año, pero que podrían producir 4 veces esa cantidad. Además, se estima que el país podría producir hasta 40 gigavatios. La región del Istmo de Tehuantepec es la más importante, pero hace unos meses se aprobó la creación de un enorme proyecto eólico en Yucatán, el cual será tan importante que para el 2014 el 5% de toda la energía del país se podrá obtener del viento. El costo de producir energía eólica en México es uno de los más bajos en el mundo, pero su potencial no ha sido debidamente aprovechado. Respecto a la energía solar, nuestro país podría tener más de 6.000 millones de megavatios hora por año. Los estados de la costa del Pacífico reciben la mayor parte de la radiación solar y la instalación en San Juanico, Baja California Sur, es la más importante del país. La dificultad de aprovechar la energía geotérmica en nuestro país se debe a los altos costos de la tecnología requerida. De acuerdo con estudios de la UNAM, las mareas del Mar del Cortés podrían producir gran cantidad de energía. En México, la industria azucarera produce más de 56 millones de litros de etanol al año, que desde el 2008 se utilizan como combustible, y en 2003, en Monterrey se creó el primer proyecto para producir biogás obtenido de los desechos municipales en México. En resumen, vivimos en un lugar lleno de belleza y energía, y esta última está en espera de ser transformada y utilizada no solo para el bien de México, sino también para el del resto del planeta.